Buenas tardes, docente Luis Alvite Aranés. Soy la alumna Lucero Ruiz Jiménez de la filial de Lima y a continuación voy a explicar el tema de ascensores, escalera y escaleras mecánicas. Como mi primer punto vamos a hablar sobre los ascensores. Vamos a decir, o bueno, como sabemos, este es un sistema de transporte vertical que está diseñado para movilizar personas o bueno, bienes de entre diferentes niveles. Este puede ser utilizado ya sea para ascender o descender en un edificio o una construcción subterránea. Si se considera un medio de transporte, podríamos decir que este sería el más utilizado después el segundo más utilizado después de de los automóviles. Vamos a refrescar un poquito y vamos a hablar un poco de la historia. Y vamos a decir, bueno, como se sabe, la primera referencia de un elevador es en una de las obras del arquitecto romano Vitruvius, que había construido un primer elevador probablemente en 236. En 1851, un tal Waterman inventó el primer prototipo de montacargas. Se trataba de una simple plataforma unida a un cable para subir y bajar mercancías y gente. Elisha Otis fue un inventor de Estados Unidos de un dispositivo de seguridad para elevadores y fabricantes de ascensores. Bueno, vamos a hablar sobre de las partes de los ascensores. Tenemos el grupo tractor, la cabina, el control de maniobras. Como podemos decir que el grupo tractor es el que está compuesto por las máquinas propiamente dicha, el motor y el freno. Es el conjunto tractor quien produce el movimiento y el paro del ascensor. El estado de mantenimiento de todos y cada uno de los componentes, que es de fundamental importancia para que porque este garantiza una vida útil y prolongada y un buen servicio del ascensor. La cabina es el cajón de transporte vertical que debe ser resistente a los impactos, que tiene que ser ignífugo, luminoso, airado y, bueno, muy seguro y adaptado al uso de las personas con minusválidas. El control de maniobras es como decir, el cerebro que comanda y controla todo el funcionamiento del ascensor. Tiene múltiples funciones de accionamiento puestos en marcha, detención y control de seguridades. También tenemos el chasis de cabina. El chasis de cabina es el armazón de hierro que rodea en la cabina y del que tiran los cables de tracción. Tenemos también el limitador de velocidad, que si bien hay de dos distintos tipos, básicamente consiste en que son dos poleas, una acomodada en el cuarto de máquinas y la otra alineada verticalmente con la primera en el fondo del vacío. También tenemos que el paracaídas, que también hay de dos tipos, instantáneos y los que son progresivos. Los instantáneos se utilizan para sensores de baja velocidad nominal. Una vez accionado, detienen la cabina de forma instantánea, pero para velocidades superiores de cabina el frenazo se produce en forma, como se dice, ¿no? Progresiva. Y tenemos los amortiguadores, que hay dos tipos y se coloca en la parte más baja del vacío. Para bajas velocidades nominales de cabinas son los denominados de acumulación de energía o de resorte. Ahora vamos a ver los tipos de sensores. Bueno, hoy en día existen tres tipos principales de sensores que son según sistema de tracción. Tenemos los ascensores electromecánicos. Bueno, en este tipo de sensores la tracción se realiza por medio de grupos formados por un motor eléctrico, máquinas reductoras y poleas, en la que cuelgan los cables de tracción, que bueno, es arrastrado hasta por fricción, el giro de la polea, y la cabina es guiada por trayecto de los rieles, ¿no? El contrapeso podrá estar situado en el fondo de la cabina o en una de sus laterales, dependiendo del tamaño del hueco o la planta de la cabina donde se sitúa o donde se va a situar la sala de máquinas. En esta modalidad existen dos tipos de configuraciones posibles, que son las instalaciones con máquinas en alto o las que son en máquina de bajo. Lo más recomendable es que se ubique el cuarto de máquinas en lo alto del hueco, ya que en, ya que en una sala de máquinas en bajo incrementan notablemente los costos de la construcción. Luego tenemos los ascensores autoportantes. Los ascensores autoportantes son estos que son más modernos y bueno, la principal característica es que que ubican a la máquina de tracción dentro del propio hueco del ascensor, o sea, en la parte superior. Los controles están instalados juntos a la puerta
Como seguimos con la exposición, los ascensores autoportantes, dijimos que los controles son instalados juntos a la puerta del último nivel. La principal ventaja de estos ascensores autoportantes reside en la significativa reducción de espacio que requiere y bueno, porque ya además que son equipos mucho más confiables. Bueno, también el lugar que tradicionalmente se contemplaba para la sala de máquinas, ahora puede ser utilizado para otros fines, ya que este tipo de sensores requieren únicamente el espacio del hueco, como se podría decir, para la instalación. Bueno, según también respetando las medidas convencionales. También luego de eso tenemos los sensores hidráulicos. Como podemos decir, este sistema es el ideal para edificios que no cuentan con posibilidades de modificación de alguna estructura interior. Elimina la necesidad de una sala de máquina superior y la instalación de la misma puede estar hasta 15 metros de distancia del hueco de la vertical. El esfuerzo de transporte no carga sobre la estructura de la construcción y el desgaste de la máquina es menor, dado a que bueno, el sistema funciona mediante aceites que son inyectados en una bomba que funciona a presión. Este tipo de sensores son muy seguros en los casos de cortes de energía eléctrica, ya que pueden ser encendidos manualmente quitando la presión del equipo mediante una sencilla válvula, pero también tiene algunas limitaciones. Este no se recomienda para alturas superiores de 21 metros. A nivel general, estos fueron los tipos de sensores que son usados normalmente en las edificaciones modernas. Luego tenemos los ascensores Twin, gemelos. Bueno, se puede decir que la principal ventaja de este sistema es que incrementan la capacidad de transporte de los elevadores del edificio, ya que utiliza un menor volumen de construcción y espacio. El corazón del sistema es un control de selección del destino capaz de asignar de manera inteligente a cada sensor las llamadas de distintos tipos de pisos. O sea, cuando un usuario llama a un ascensor desde el pasillo, antes de que el pasajero entre en el ascensor, ya recoge la información de la planta al que este va y de la planta al que se dirige y le asigna el ascensor que sea más adecuado para el trayecto. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo en los cuadros, que es la misma capacidad de transporte con 25% menos de hueco. La imagen de la izquierda, bueno, en la superior, es un grupo de 4 sensores y la derecha, la parte de abajo, la solución revolucionaria con un grupo de 5 sensores que consiste en dos sistemas Twin y un ascensor convencional. Esto, bueno, supone un importante aumento del espacio disponible, lo que ahorra el volumen de construcción y aumenta significativamente lo que son la capacidad de transporte. También podemos ver algunos tipos de ascensores, como son los ascensores residenciales, que bueno, son aparatos elevadores de instalación permanente que sirve a niveles previamente definidos y cuya inclinación vertical no excede los 15 grados. Tenemos los panorámicos, que son ascensores de pasajeros que con un avisor o con una máscaras nos permite ver al exterior, visualizar lo que tenemos fuera. Y bueno, los comerciales, ¿no? Que para su diseño, sus sistemas de seguridad y sus estéticas están destinados únicamente para el transporte de personas, ¿no? El uso es intenso. Acá vamos a tocar o vamos a explicar sobre un ejemplo práctico sobre el cálculo de consumo detallado de una edificación de 200 metros de 5 pisos. Tenemos acá unas pequeñas consideraciones que vamos a explicarlas, o bueno, la hemos tomado según esta tabla de referencias, que son la determinación de capacidad de las personas en el edificio, la velocidad del ascensor, la capacidad de tráfico, el tiempo de espera. Nosotros estamos usando lo que son la edificación de oficinas de corporaciones. Sabemos que el número de pisos son 5. Podemos ver, perdón, podemos ver la velocidad según de 2 a 5, de 45 a 60. Y bueno, acá la capacidad de tráfico, estamos considerando oficinas que son de 10 a 15% y el tiempo de espera en oficinas de 30 a 45 segundos. Estas consideraciones, bueno, esta lista de datos son las que hemos sacado de esos cuadros referenciales para poder resolver cada punto. Acá tenemos el número de personas. Para hallar el número de personas, tenemos que multiplicar la superficie
por el número de pisos a servir y, bueno, por el porcentaje de personas a transportar sobre el metro cuadrado por personas, como nosotros ya habíamos estado hallando. Sabemos que es 200 metros cuadrados por el número de pisos que son 5, por el porcentaje de personas sin importar, son el 15%, 0.15 entre 10, nos da un valor de 15 personas. Luego con el siguiente tenemos el tiempo total de viaje. El tiempo de viaje es la suma, el tiempo total de viaje es la suma de las paradas de cada nivel. Se toman 4 tiempos, como podemos ver, para hallar el total de tiempo total de viaje. El tiempo total de viaje nos sale más o menos 90 segundos, que son del primero al quinto nivel. Luego, para hallar el número de ascensores, es el tiempo de viaje sobre el tiempo de espera, es igual 90 sobre 45. Acá tenemos el tiempo de viaje y el tiempo de espera, según el cuadro de referencias, nos bota 45. Este nos da un total de 2 ascensores en la edificación. Ahora, el número de pasajeros, tenemos el número de pasajeros, o sea, el tráfico, el tiempo total de viajes y el número de ascensores. Tenemos 15, que es el número de pasajeros, por 90, que es el tiempo total de viajes, sobre el número de ascensores por 300 segundos, que es lo que como que por fórmula nos brinda, y nos sale 3 personas por ascensor, o sea, tenemos más o menos 2 ascensores con capacidad de 3 a 4 personas por cabina. Ahora, tenemos una tabla de referencia. Bueno, para ayudarnos a hacer una idea, es posible que después de haber hallado estos cálculos, aproximadamente teniendo estos puntos, y como, bueno, también tenemos que tener en cuenta la máquina del modelo del ascensor, la tarifa contratada, bueno, el número de personas que puedan montar y el tiempo, tenemos un cuadro referencial para más o menos ver la cantidad el cálculo de consumo energético que puedan tener. Y como podemos ver, con los datos brindados, podemos dar o brindar que un asesor Ecolif, el consumo es de 402 kilowatts por hora. El ascensor reductor 2B tenemos que es 1.004 más el 250%, y también tenemos la potencia y el consumo energético del ascensor hidráulico, como podemos apreciar. Eso más o menos sería una referencia de cuánto es el consumo energético de los ascensores. Ahora, como segundo punto, vamos a pasar sobre las escaleras mecánicas. Vamos a hablar un poco de su historia. Bueno, podemos decir que fue inventada en 1895 por Easy Reno en Nueva York, Estados Unidos. Charles Hubbard desarrolló aún más la idea de Wengler, que juntamente con la Otis Elevator Company usaron las mejores ideas de Reno y de Sever. Y bueno, el resultado fue la creación de la escalera mecánica moderna. Podemos ver que las instalaciones individual, bueno, esos son unos tipos de escalera mecánica. De instalación individual sirve de unión entre dos plantas y se presta para edificios de circulación de personas primordialmente unidireccionales. Permite la adecuación de flujo de circulación. Tenemos la disposición continua, que son circulación unidireccional. Esta disposición se emplea generalmente para unir 3 plantas en almacenes comerciales pequeños. Esta variante requiere más espacio que la disposición interrumpida. Tenemos disposición interrumpida, que son también circulación unidireccional, que aunque, bueno, esta resulta algo incómoda para el usuario, pero para el propietario es uno de los grandes almacenes. Sin embargo, ofrece la ventaja de poder guiar a los clientes a través de un pequeño desvío hasta la próxima instalación, y la separación de los espacios de subida y la bajada que permiten que pasen adelante por escaparates. O sea, como que hace la idea de que el usuario pueda hacer el recorrido total de todo el local o de toda la edificación para que puedan observar los distintos ambientes. Aunque claro, para el usuario sería un poco más complicado porque tal vez no le guste eh, caminar tanto y quisiera que sea más accesible, pero es una estrategia para poder eh, vender los productos tal vez que encuentran en las edificaciones.
Luego tenemos la disposición paralela interrumpida. Esta variante se emplea principalmente en almacenes y edificios de transporte público con gran circulación de usuarios. Si se dispone de 3 o más escaleras mecánicas o rampas móviles, se deberá a poder cambiar la dirección de la marcha según la densidad de la circulación. Y tenemos la disposición cruzada, que es circulación en ambas direcciones. Este tipo de instalaciones es la que más se utiliza, ya que permite al cliente subir rápidamente a los pisos superiores sin retrasos innecesarios. Depende mucho también del desplazamiento de las escaleras mecánicas y el diseño del espacio comercial. Puede facilitar la visualización de las plantas y despertar de ese modo el interés de los clientes por los productos expuestos. Tenemos la inclinación apropiada que se debe dejar en las escaleras mecánicas. Tenemos la inclinación de 30 a 35 grados, constituyente el estándar internacional de las escaleras mecánicas. Bueno, para las escaleras mecánicas se ofrecen peldaños de 600, 800 y 1000 milímetros de ancho. Bueno, el ancho del peldaño más habitual es de 1000. Bueno, como decía diciendo, como se llama una exposición, el ancho del peldaño más habitual es de 1000 milímetros. Este ancho permite al usuario acceder sin dificultades al tren de peldaños, incluso de transportar su equipaje o bolsas de compra sin ningún tipo de dificultad. Tenemos un ejemplo práctico también con una edificación de 200 metros cuadrados, de 5 pisos para ver el detalle de consumo. eh, bueno, para el cálculo del consumo de potencia se refieren a una unidad específica que se reemplazarían en datos específicos de dicha unidad. Esta debe haberse completado su puesta en marcha más de 1000 horas después de 30 minutos de calentamiento con una temperatura ambiente de 10 grados a 30. Y bueno, las luces de balustra, semáforos y luz de ayuda visual deberán ser excluidas de la medición. El resultado de esta medición será la potencia sin carga de medición. El cálculo de ratio, bueno, es de la potencia de consumo específica determinada mediante la relación entre la potencia sin carga medida y la potencia sin carga referencial. El ratio es igual a la potencia sin carga medida sobre la potencia sin carga referencial por 100%. Acá tenemos un cuadro, un modo de operación, como tenemos el total, el apagado, la velocidad, el autoarranque, el continuado. Tenemos el total 24 horas. En el tema de apagado, velocidad, auto y continuado. Tenemos la velocidad nominal, el tiempo también el tiempo de apagado, el tiempo de velocidad lenta, el tiempo de autoarranque. Bueno, y según a eso y esos cuadros, nos sale el tema de consumo de energía y el radio de referencia según el modo de operación, como podemos apreciar. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.